qué es el buró de crédito. ¿Te Sí, parece claro, bien? con gusto, Javier. Mira, primero que nada quisiera decirle al auditorio que el Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia. Esta parte es importante porque en muchas ocasiones se confunde y se piensa que el Buró de Crédito es una institución oficial o es una institución de gobierno. A eso suena, ¿no? A eso suena, A eso sí. suena, pero no es así. Es una sociedad privada, por decirlo así, que tiene la función precisamente de recabar cierta información para fines de crédito o para cuestiones financieras, ¿no? Pero no pertenece al ente de gobierno, vaya. Y bueno, esta sociedad, Pero, perdón, pero alguien lo debe regular, ¿no? sí, por ¿Quién lo supuesto, regula? está regulado tanto por el Banco de México, hay una ley especial para regular este tipo de sociedades porque no es la única, y está regulada también por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces sí tiene un marco legal que le da vida a este tipo de instituciones o de sociedades, pero repito, no es oficial, no depende del gobierno, ¿no? De ninguna instancia de gobierno. Muy bien. Y bueno, la finalidad del Buró de Crédito es reunir la información necesaria para poder tener un perfil de cada persona que está sujeta a ciertos manejos de cuestiones económicas, ¿no? Para poder saber cuál es su comportamiento, si ha sido un buen o un mal pagador, por ejemplo, y en base a ese tipo de perfil, de información, pues entonces poder conocer cuál es su situación actual y ser sujeto o no de nuevos créditos, por ejemplo, ¿no? Al buró de crédito se le critica mucho y hay todo un estigma alrededor del buró de crédito. El buró no es el malo, déjame decirte, en realidad el buró no es otra cosa que una radiografía de nuestra cuestión económica, de nuestro comportamiento económico y de los créditos que nosotros podemos llegar a tener. Pero el buró no es quien finalmente autoriza si te van a dar o no te van a dar un crédito. El buró no te impone alguna especie de sanción. El buró no tiene activamente una mayor participación más que eso, reflejar nuestros créditos, ¿no? Si tú has contratado en alguna ocasión pues un aparato telefónico a crédito, si estás pagando mensualidades al respecto, si tú tienes algún contrato de alguna televisora por cable, si tú has sacado algún crédito con un banco, tienes una tarjeta de crédito, bueno, estás en el buró de crédito y eso no significa que estás mal calificado. Todos los que tenemos cierta actividad económica vamos a aparecer en el buró de crédito, todos, ¿no? La cuestión es que algunos aparecerán con números negativos y otros con números positivos, por decirlo así, dependiendo de cómo ha sido su comportamiento crediticio. Oye, y entonces, ¿cómo es que llega esta información? ¿Quién puede estar nutriendo de información al buró de crédito con respecto a las personas con las que tiene alguna actividad comercial? Las distintas empresas que otorgan este tipo de créditos o de servicios, por ejemplo, los bancos, decíamos televisoras, compañías de teléfono, todo este tipo de empresas, tiendas departamentales donde se otorgan artículos a crédito, todo este tipo de empresas mandan información al buró de crédito, ya hay obviamente convenios preestablecidos para ello, y entonces mes con mes se va actualizando la información del buró. Nosotros podemos consultar nuestra situación en la página burodecredito.com.mx. De hecho, tenemos derecho a un reporte especial de crédito al año, gratuito. Y a partir de ahí, los demás sí tienen un costo que es un costo muy mínimo, va de los 15 hasta los 65 pesos, dependiendo de la forma en que se solicite, ¿no? Pero ahí podemos consultar nuestra situación, mes con mes se va actualizando porque estas empresas van obviamente alimentando la información de qué tan puntual se ha pagado del mes anterior y así sucesivamente el mes anterior. Entonces ahí podemos darnos cuenta del comportamiento. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a solicitar un crédito, nosotros autorizamos, entre unos documentos que llenamos ahí y firmamos, autorizamos que nos investiguen en buró de crédito. Y a partir de ahí es que en muchas ocasiones, de acuerdo a las políticas de cada empresa, nos conceden o no nos conceden un crédito, ¿no? Si les parecemos que nos hemos comportado correctamente o en otras ocasiones si tenemos la posibilidad suficiente de endeudamiento, ¿no? Porque ellos también pueden estudiar hasta dónde tenemos otros compromisos, nuestros ingresos, y entonces pueden determinar a partir de ahí si les conviene o no darnos un crédito. Con eso calculan tu capacidad de pago real, ¿no? Porque a lo mejor
ganas el doble de lo que ellos piden como mínimo, pero pues tienes muchas deudas, ¿no? Tienes muchos compromisos Claro, crediticios. efectivamente. Oye, esto es muy interesante, pero la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de empresas son las que pueden nutrir al buró? Es decir, y si yo tengo una tienda pequeña de electrodomésticos y tengo el sistema de otorgarle crédito a mis clientes, ¿yo puedo nutrir de información al buró de crédito? ¿O quiénes sí tienen acceso y cómo se logra este acceso para nutrir de información? Claro, normalmente son empresas grandes. Es muy complicado que de repente una empresa pequeña pueda llegar a otorgar ciertos créditos a nivel para poder figurar, pero todas aquellas empresas que de repente llegan a tener pues un tamaño importante y una gestión de acuerdo a la actividad que desempeñan, sobre todo que van muy enfocadas a cuestiones crediticias, son las que normalmente lo hacen, lo nutren, ¿no? Poníamos el ejemplo de compañías de teléfono, decíamos, todos aquellos contratos de cierta naturaleza y de cierta importancia que se van construyendo a lo largo de nuestra actividad de consumo, son las que normalmente se dan de alta y bueno, empiezan a nutrir de información al buró de crédito. Si nosotros tenemos dudas de cuál es nuestra situación con ciertas empresas, en muchas ocasiones no sabemos qué pasó con algunos créditos que habíamos contratado, es más, ni siquiera sabíamos si alguna empresa con la que habíamos contratado estaba dando aviso al buró de crédito, porque no lo hemos consultado. Tendríamos que empezar por ahí, y esa parte es muy importante para nuestro auditorio. El consejo número 1 sería consulten su situación actual en buró de crédito y de hecho consúltenla de ser posible cada 6 meses en un mundo ideal, ¿no? Para saber si tenemos ciertos créditos contratados, con qué empresas, y si no, está apareciendo información de hecho con otro tipo de empresas que nosotros hemos contratado, porque también se puede derivar en ocasiones, por ejemplo, en cuestiones como de robo de identidad, y de repente resulta que ya tengo créditos con empresas que yo ni conozco, pequeñas o grandes en ocasiones, ¿no? ¿Estas compañías, para ellas tiene un costo el estar figurando o estar asociados con el buró de crédito para dar información y para pedir al mismo tiempo? Sí, sí, por supuesto. Y es obviamente con la intención de tener la información actualizada. Ellos encuentran en el buró de crédito también la manera de apoyarse para que exista una especie de presión, por decirlo así, en todos nosotros que somos sujetos de crédito, de estar también al corriente, ¿no? Es una seguridad jurídica para las empresas que tienen este servicio o que cotizan en el buró de crédito en un momento dado, que figuran ahí, de que, pues bueno, es una parte de transparentar y de apoyar y fomentar al buen pago, ¿no? Ellos también obviamente tienen la intención de otorgar créditos, normalmente quieren hacer negocio, cualquier empresa, pero quiere hacerlo con cierto nivel de seguridad. Claro. Y para esto es muy importante que existan figuras como la del buró de crédito que pueden transparentar y eliminar en la medida de lo posible esos riesgos, ¿no? O disminuirlos lo más posible. Y obviamente estas empresas se benefician de ello, ¿no? Oye, pues es una especie de club, ¿no? O sea, vamos a hacer un club de todos los que tenemos grandes empresas y grandes negocios, que tenemos actividades financieras con consumidores y a quienes les otorgamos crédito. Y aquí en este pizarrón enorme ponemos cómo se ha portado. Conmigo se portó así, conmigo se portó asado, ¿no? Entonces comparten información, es un esquema donde ellos literalmente comparten información y el historial de conducta en cuanto a pago se refiere de todos sus clientes. Sí, efectivamente, como tú dices, es un pizarrón en donde nos están calificando nuestro comportamiento. Incluso también existe un score en donde no solamente se ve la vida de nuestros créditos y cómo lo hemos comportado, si hemos pagado puntualmente cada cosa, sino que también se puede proyectar cuál sería nuestro comportamiento futuro, una especie de probabilidad, ¿no? En todo esto se basan las empresas para seguirnos dando más crédito. Es una especie de club, como tú lo dices, está regulado por una ley, obviamente, pero y también está sujeto a que tanto las instituciones financieras o el mismo buró de crédito se comporten correctamente, de acuerdo a lo que nos marca la ley. La Conducef es una autoridad que está vigilante del buen comportamiento de las anotaciones en buró de crédito y también de lo que hace por cuanto a las demás empresas o instituciones financieras, ¿no? Si nosotros tenemos alguna inconveniencia con lo que dice el buró de crédito o hay alguna especie de reporte con el que no estamos conformes, podemos solicitar aclaraciones
y estas se tramitan y se borran, si tengo yo la razón en lo que estoy diciendo, se borran esas anotaciones del buró de crédito, ¿no? Es muy importante que la gente lo sepa. Si tiene dudas, puede consultar la misma página del buró de crédito para ver cómo formular estas declaraciones, o puede acercarse a la Conducef y ahí le van a dar toda la explicación puntual, personal, de cómo hacerle, ¿no? Perfecto, Oscar, esta parte era sumamente importante para saber también, pues bueno, quién los regula a ellos, quién les detiene la manita, ¿no? Para que no se vayan de largo, y alguien a quien pues injustamente le están haciendo cargos, y como no puede hacer su aclaración, por lo pronto él ya aparece mal calificado en el buró de crédito por esa empresa, ¿no? Claro. Algo que pues a todas luces se ve injusto. Sí, y muy común. Sí, ¿verdad? Ya lo Sí, creo. mucho, ¿Nos muy das tus común. números de contacto, por favor, Oscar? Con mucho si eres gusto, tan amable? Javier. Es el 324-5258, 324-5258. Ya lo saben, Díaz Gómez Abogados es nuestra oficina, y ahí con mucho gusto les atendemos. Llámenos para una cita, no tiene ningún costo, con mucho gusto los atendemos. Buen viernes, ¿eh? ¿Tu programa cuándo es y a qué hora? Bueno, tenemos un programa también, Opinión Legal, lo pueden ustedes ver aquí mismo por el 157 de cable, por UTV. Es los martes de 8 a 9 de la noche, Opinión Legal, no se lo pierda. Tocamos pues los temas de interés, de cotidianidad legal, que más le llaman a usted la atención. Por supuesto, con la idea de servirle y de aportar a su vida cotidiana. Ahí nos vemos entonces, Oscar. Gracias, Muchísimas gracias por tu Javier. visita.